devaluaron. ¡Apúrate a comprar el lechón! Esperando la devaluación. Una situación inédita, ¿no? Una mega devaluación tantas veces anunciada. Se ve que esperan algún anuncio, ¿no? Y nosotros estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. ¿Cuánto va a costar mañana el dólar? ¿Qué capacidad va a tener el Banco Central para responder a esa pregunta? ¿Qué movida espera? Ojalá lo supiéramos, ¿no? Bueno, pero usted mencionó un precio aproximado de 14 pesos y 20 y pico, ¿no? Si yo no escuché mal. Eso es lo que está hoy el mercado más representativo, que es el mercado de contado con liquidación. Veremos mañana qué es lo que va a pasar. Los precios empezaron a aumentar en noviembre, seguirán aumentando luego de este fenomenal ajuste en el tipo de cambio oficial, solamente con el objetivo de generar una brutal transferencia de ingresos a sectores concentrados de la economía. Significa que otro sector mayoritario pierde esos ingresos. Por eso los sectores del trabajo y los jubilados van a perder capacidad de compra para que sectores vinculados al complejo agroexportador o los grandes acumuladores de dólares, sector financiero, se vean beneficiados. El ministro de Hacienda clavó al ángulo una devaluación. Y mientras la calculadora coquetea con tu bolsa de los mandados, recordemos lo que se decía antes del balotaje sobre estas cuestiones y cómo nos impactarían. ¿Por qué Prat Gay habla tan livianamente de esto que no jode a nadie? No, el oficial no jode a nadie, porque son 3 o 4 que compran. Y de golpe hay otros tipos que están diciendo, no, flaco, ¿cómo? Para importar insumos, claro. ¿sí? Porque hoy estamos importando algunos insumos que hoy no se fabrican en el país, se están importando. El único dólar que yo conozco es el de 9.50, ¿sí? El único, 9.50. Alfonso Prat Gay, en plena campaña, antes del balotaje, ya habló de que el primer día que asume va a eliminar las restricciones y que eso va a implicar un aumento muy fuerte del tipo de cambio. Y ahí se planteó la discusión entre economistas sobre si esto tiene traslado o no tiene traslado a precio. Alfonso Prat Gay argumentó en su momento, cuando dio a conocer esta decisión, que no tiene traslado a precios porque todos los precios de la economía están vinculados y ya están descontados al tipo de cambio paralelo. Esto no es cierto. Esto, ahora lo podemos debatir, pero esto no es así. Argentina tiene una estructura productiva que depende muy fuertemente de la importación de insumos, y esos insumos se importan a valor de tipo de cambio oficial, que hoy es 9,70 aproximadamente. Cuando vos generás una evaluación del tipo de cambio, un traslado a precios hay. Y con la propuesta nuestra, que va a ser coherente con todo un programa económico, lo que va a suceder es que va a subir el oficial, que no afecta prácticamente a nadie. Los precios están al nivel del dólar 9.50. Si vos devaluás sobre todo en alimentos, va a haber una inflación muy fuerte y una caída del salario real. Góndola a góndola, el tema gana la calle y todos quieren saber ¿cómo se podría esto traducir a los precios de la canasta familiar? Sobre todo cuando hay también otra medida que es la de posibilitar la exportación, en todo caso sin límite, en el caso de la carne. ¿Cómo pueden prever el abastecimiento del mercado interno? Pero particularmente, si el valor del dólar ustedes creen que va a afectar a los precios de la canasta familiar. Bueno, nosotros estamos trabajando todos los días para que eso no suceda. Nos reunimos. Ya se aburrió el ministro Cabrera, se fue. Liberar las exportaciones de carne, el precio que tiene el asado, la milanesa, los cortes más populares de carne, ¿qué pasaría si se liberan las exportaciones? Y yo diría que Dios nos libre, de liberar las exportaciones. ¿Qué pasaría con los precios de los cortes de carne? Y los precios subirían en la proporción que se devalúa el precio o se libera el dólar, y el dólar de 10 a 16, ahí está la diferencia que va a existir en la carne también. Acá ya lo hemos vivido, el tema del dólar, y la carne es una de las cosas que sufre ese problema. Al mercado interno, si le vendés, le vas a vender a ese precio encarecido cuando lo convertís en pesos, ese precio en dólares. Los lobistas de los grandes frigoríficos es lo que quieren para la Argentina y es lo que le está ofreciendo Cambiemos. Ya que estamos carnívoros, esto decía ayer el presidente de la Sociedad Rural, Luis Echeverre. ¿Vas a adelgazar por la razón o por el billete? Yo quiero un ejemplo concreto de cómo en el sector agropecuario un producto que se exporte a $5 en la Argentina no cueste también $5. Es que, mirá, es parecido a lo que decís, pero no tanto. A ver. Te doy un ejemplo muy gráfico que es el de la carne. La carne
Si nosotros exportamos a precio internacional el 20% del animal, que son justamente los cortes que no tenemos hábito de comer, que es lomo. Habitualmente al común de los argentinos, al lomo no le encuentra gusto. Realmente comemos lomo cuando intentamos bajar de peso y no lo logramos, o estamos saliendo de alguna enfermedad. Exportando a muy buen precio los lomos, que es el 20% del animal, queda el 80% restante del animal en la Argentina a precios más baratos. O sea, que es al revés de lo que decía el gobierno anterior. Es que cuanto más se exporta el 20% del animal, más carne barata queda en nuestro país. Y de los cortes que sí tenemos hábito de comer y que nos gustan, pero la Luis, pulpa para milanesa, si yo quiero comer las achuras. lomo porque estoy a dieta, lo voy a pagar a precio internacional. Si yo elijo como consumidor, lo voy a tener que pagar a precio internacional. Bueno, vos viste que hay cosas que son más caras, otras más baratas, por supuesto. Si uno quiere un corte fino de la mejor carne del mundo, como así también, si quiere comer el mejor caviar, el mejor vino, el mejor champán, o comprarse el mejor auto alemán o lo que sea, obviamente que hay escala de precios. Al común de los argentinos, al lomo no le encuentra gusto. Realmente comemos lomo cuando intentamos bajar de peso y no lo logramos, o estamos saliendo de alguna enfermedad. Pintó devaluación y pintó la preocupación, pero hay un ser humano que se tiene toda la fe. Con ustedes, un optimista. Tengo la sensación de que no va a ser tan... no va a provocar un cimbronazo tan fuerte como auguran algunos. Se va a sincerar el precio para que los exportadores y los que quieran vender dólares lo puedan hacer legalmente al precio que vale. Eso de que se va a sincerar me hace ruido. Che, ¿alguien conoce algún sinónimo de sinceramiento? Vamos a las 5 palabras que hoy se van a manejar en la agenda. Empezamos con sinceramiento de los números. Bueno, claro. La palabra sería sinceramiento, ¿eh? Claro, efectivamente, sinceramiento de los números. Usamos sinceramiento, que es una palabra desarrollista, ¿viste? Sinceramiento de las variables, y es más linda que ajuste. ¡Ja! Mira quién lo admite. Bien, sigamos viendo cuál es el impacto del notición de hoy. ¿Quiénes van a ser los ganadores de esta devaluación? Los exportadores van a ser los principales ganadores. ¿Por qué? Porque ahora con $1 ellos van a tener más pesos, ¿no? Entonces, también van a ser los productores medianos y grandes. Ahora, los principales ganadores no son los medianos, son los grandes, los que tienen más explotación, los que tienen más soja, los que tienen más trigo, los que tienen más maíz, carne, etcétera. Y también las grandes firmas locales. ¿Por qué las grandes firmas locales? Porque una de las cosas que se licúa con una devaluación es justamente el precio del trabajo. Es decir, van a poder contratar trabajadores a un precio muchísimo más bajo. Les va a resultar más rentable. Comparado con Brasil y con México, hay que bajar los salarios medidos en dólar. Ya con el dólar que yo creo, empiezan a ser más competitivos. Bien. Ahora, lo que es seguro es que si usted paga un salario el doble que Brasil y México y piensa exportarle a Brasil y México, tiene un problema. Lo que no puede ser el salario el doble con el país con el cual compite. Si le interesa entrar en el mundo. Van a poder contratar trabajadores a un precio muchísimo más bajo. Les va a resultar más rentable. Quería comentarle las palabras que dijo hoy Cristiano Ratazzi respecto de que los salarios en la Argentina hoy en día no son competitivos. ¿Cuál es su lectura de esto? Entonces, como el dólar está muy barato, todo en dólares resulta caro. O sea, con un dólar de 9.50... La hora que tiene que pagar un empresario en términos internacionales es cara. Ahora, si el dólar valiera 14 pesos, ese salario se disminuye en un 40%. Los principales damnificados, los perdedores, van a ser aquellos que tengan ingresos fijos. Es decir, usted con su salario, con sus ingresos, va a ser menos. ¿Por qué? Porque el peso va a valer menos. Y todo se va a encarecer un poco, ¿no? Los jubilados también van a ser grandes perdedores porque tienen ingresos fijos con la devaluación. La cosa es que la palabra dólar ronda nuestra mente. El tema nos inquieta y para colmo, esto nos recuerda al último punk de Miami que ya no está para salvarnos. ¿Hay que meterse en el dólar o hay que meterse en el peso? ¿Cómo lo ves? Por el dólar no me inclinaría en este momento, así que... Pedro dice que no se inclina por el dólar. Llego a tirar $100 acá y sabe cómo se tira de cabeza. Ojo que de la boca para afuera somos todos millonarios, ¿eh? Mirete chanta, ni propina dejó.